y quiere ver como quiere ver esa perfección. Una vez un amigo, como que yo me salí un poquito de comunión y me dijo algo de que, como de eso así, esa presión, de ese ejemplo, esa conducta así, que uno no puede ni jugar a basquetbol porque es pecado. Ah, pues ustedes juegan basquetbol, y no, pero nosotros no somos santos, todos hacemos una vida normal. Y entonces, no sé lo que me dijo, yo le dije, tú lo que tienes que meterte a cristiano para que me dé el ejemplo, y a ver cómo que se hace. Pero también vemos gente que señalan a los hijos de los pastores, ay, mira, mira el hijo del pastor en una jipeta, mira el hijo del pastor en un carro, toda esa presión y toda esa cosa, Jere. Bueno, mira, yéndonos a la pregunta de Francis primero, la diferencia de la presión entre la iglesia y la sociedad. Aunque son presiones los dos casos, yo considero que en realidad son casos diferentes en dos sentidos. Primero, la iglesia te condiciona, pero la sociedad te juzga. Hacen diferentes actos, aunque los dos ejercen presión. Primero, ¿qué hace la iglesia? La iglesia, lo primero es que, aunque tú tengas buenas intenciones de algo, eso no te excusa de cometer un error. La mayoría de las personas en la iglesia quieren condicionar a los hijos de los pastores desde una buena intención, porque no es una mala intención. Ellos lo que están desde su corazón es deseando que, así como su padre es un hombre de bien y un hombre que le creyó a Dios, ellos sigan ese mismo camino. La gente te quiere que si tú eres hijo de pastor también sea pastor por esa razón, no te están diciendo ningún mal. Pero no te excusa de realizar una mala acción en el hecho de que tu deber como cristiano no es decirle a cada quien lo que tiene que hacer. Es orar para que el propósito de Dios en esa persona se cumpla. Punto. O sea, que tú tengas esa buena intención no es una excusa para tú andar diciéndolo por ahí. En el caso de la sociedad, se me hace irónico que una persona que no es cristiana quiera enseñarme a mí cómo ser cristiano. No entiendo, porque yo no puedo ir a donde un doctor que yo estoy viendo que está haciendo una cirugía, yo que no soy doctor, que no he estudiado medicina, yo le digo, no, si eso no se hace, por ahí no se corta. O sea, no tiene sentido totalmente. Entonces, cuando yo veo que un cristiano, una persona no cristiana, está intentando enseñarme a ser cristiano, como que no tiene sentido. O sea, no me cuadra. Y es porque la gente no ve la realidad del asunto. Y esa entra perfectamente la pregunta que dijo Luis. Si tú sabes tanto cómo ser cristiano, si tú eres tan experto en las vidas de los cristianos, yo no sé qué tú haces de aquel lado, tú te lavas tu ejemplo para saber cómo yo voy a ser cristiano. O sea, es simple lógica. Lo que pasa es que también la gente, con el tema del hijo del pastor y la jipeta y los carros, es que la gente confunde pobreza con humildad. La gente piensa que el humilde es el pobre. La gente piensa que el que anda a pie, que anda con la ropa rota, que anda con la ropa sucia, es el humilde. Ojo, sí existen personas, como dicen lobos rapaces, que se han enganchado a pastor para robarse el diezmo y para enriquecerse. Lamentable el caso, lo único que hacen esa persona es manchar el grupo completo, porque la gente fácilmente se deja engañar y entonces quieren poner a todos los pastores en un saco. Pero la realidad, y los hijos de los pastores me van a entender con esto, es que se pasa mucho trabajo en el ministerio pastoral familiar. Lo que más se pasa es trabajo y hambre, yo creo. Sí, porque mira qué pasa, los pastores se quitan la comida de la boca para hacerla a un miembro, pero a veces le falta a los hijos y se la llena el miembro. Y no es que sean malos padres, al contrario, pero que ellos están ejerciendo su llamado como pastor. ¿Entiendes? Los hijos de pastores muchas veces teníamos que coger ropa que otra gente nos regalaban, o fácilmente, si no había donde viviera para el templo, que había que ir. Porque es como dicen, al tú crecer en la familia, tú quedas involucrado completamente. Y ahí es que, y eso es una bendición si tú tienes la sabiduría para entender que es una bendición. Porque si tú no tienes la sabiduría suficiente, tú vas a terminar muy herido por el llamado. Tú no vas a querer mira, lo primero es que yo te puedo asegurar que ningún hijo de pastor quiere ser pastor, aún los que están en el ministerio, porque saben la carga que conlleva ser pastor. Pastor es trabajar con personas cabezaduras, personas que no quieren escuchar, personas que malagradecidos, lo que más hay. Lo que más hay. Tú lo recibes de parte de Dios cuando no eran nada.
tú lo ayudas, le das de lo tuyo, lo crece, están fortalecidos, y cuando se van, salen a decir que tú eres la peor persona del mundo. Tú te quedas. Nunca te apoyaron. Nunca te apoyaron. Después que tú inviertes tiempo, dedicación en una persona, wow, tú por lo menos espera. Tú no esperas quizá nada, pero por lo menos espera que digan, wow. Gratitud. Tú puedes esperar gratitud. Mira, yo vine de ahí, ese pastor me formó. ¿Tú me entiendes? Porque es normal. No todas las personas que van a iniciar contigo van a terminar contigo en el ministerio. Es normal. Las personas van a entrar y van a salir. Es un hospital. Tú vas a tener pacientes que van a estar toda la semana en emergencia porque son cabezaduras. Pero tú vas a tener pacientes que van a llegar, se van a sanar y se van a ir. Es normal. Ahora, uno por lo menos espera algo de gratitud. Yo, en este punto de mi vida, no estoy de acuerdo con alguna cosa de ese pastor. Pero hoy en día, después de Dios, yo soy quien soy por él, punto, ya. Yo no puedo estar de acuerdo, pero le agradezco. Pero yo no tengo que salir a manchar la imagen de ese pastor. O sea, primero habla más de mí como cristiano que el mismo pastor. Pero volviendo al tema, ningún hijo de pastor quiere ser pastor. Porque tú te desgastas por otro para que al final no te agradezcan nada. Como decía Belmi, no son ni una ni dos noches que el pastor tiene que pararse de emergencia, que fulano tiene un demonio, que fulano tenga emergencia mala, que Perecejo está... Y todo eso tú lo sufres, todo eso tú lo pasas porque tú estás ahí al lado. Entonces dime tú, ¿qué persona viendo que el papá está haciendo un trabajo, que la mamá está haciendo un trabajo, con su propia vida ya experimentó la lucha y el trabajo que se pasa y el poco beneficio que se gana? ¿Quién quiere ir para allá? Así es. Algo lógico, nadie va a querer. La única razón para que un hijo de pastor también acepte el llamado, si lo tiene, es que sea que el mismo Señor le dio convicción de eso. Porque humanamente no va a haber ningún tipo de beneficio. Dice, pero para eso yo agarro, estudio una universidad y trabajo y estoy más cómodo y no paso por luchar con gente. ¿Tú sabes cuántas iglesias cerraron ahora en pandemia? Muchísimas. Y una pregunta. ¿Alguna vez ustedes esa presión, alguna vez ustedes ha sentido que lo ha acosado? O sea, ha sentido que quizá por ser quienes son, han sentido ese acoso. Como decíamos ahorita, claro que sí. Y eso no solamente en el ambiente eclesiástico, también fuera. Y eso es algo muy contextual y personal. Fíjate en mi caso particular. Yo soy médico, estudié medicina. Y estudié medicina en una universidad privada. Porque mi papá, cuando me fue a inscribir a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, salmó un lío, ahí, matan a uno. Mi papá dijo, bueno, yo prefiero hacer un esfuerzo y pagarte a ti en esa universidad a que yo sea el papá del muchacho que le di en la pedra. Yo quiero tener tranquilidad. Entonces yo estudié en una universidad cara. Y me codié con personas de un estatus socioeconómico naturalmente mejor que el mío. No sé qué vino el caso en ese momento, pero alguien supo que yo era un hijo de pastor. Y una persona que en confianza anteriormente me había confesado que sus padres, uno de ellos, hizo negocios ilícitos con el erario público. Entonces esa misma persona, descaradamente, como que trató de mofarse, de burlarse de mí, por yo ser hijo de pastor y por estudiar en esa universidad, como si yo estaba ahí con los diezmos y las ofrendas. Porque las personas lo que hacen es, al saber que tú eres hijo de pastor, como te decía, tú no tienes derecho a viajar, no tienes derecho a estudiar, no tienes derecho a tener un buen teléfono, porque todo es la iglesia. Quieren inhabilitar e inutilizar a tu papá intelectualmente, sin saber quiénes son tu papá y tu mamá. O sea, en el caso mío, lo hice con mucho amor, pero yo no me quedé callado, porque eso me indignó. Y sobre todo porque fue delante de otra persona. Y yo lo que hice fue que le dije quién era mi papá, cosa que él sabía. Y eso que mi papá había tenido pacientes que son de mi misma universidad. Y personas que conocían a mi papá, pero no sabían que yo era hijo de mi papá. Yo le dije, mi papá desde los 16 años trabaja, cargando caja. Cuando mi papá tenía tu edad, manejaba 5 idiomas. Mi papá se fue a la industria hotelera, y en la industria hotelera, desde abajo, alcanzó puestos gerenciales. Fue a una universidad
Y de la guagua en camino a la industria hotelera fue que se hizo profesional estudiando en la guagua. Se graduó con honores. Es psicólogo clínico, terapeuta sexual, familiar, de pareja, experto en trastorno de aprendizaje, en psicometría. Yo le dije todos los estudios que tenía mi papá. Está en proceso de terminar su doctorado. Es catedrático universitario. Y es pastor. Y yo quiero que tú entiendas que por cada 50 minutos que mi papá dura en la obra ministerial, él está perdiendo el chance de ver a una persona que le va a pagar por escucharle su problema. Y si mi papá no fuese pastor, en mi casa llegase el doble de ingreso de lo que llega por mi papá ser pastor. O sea, yo no estoy en esa universidad o no estudié con el dinero de la iglesia, pero tengo el derecho de estudiar porque mi papá es un fajador, porque mi papá estudió, porque mi papá tiene el dinero para pagármelo. Yo tengo el derecho, igual que cualquier otro, a diferencia de ti, que sabes lo que pasó con tu papá. Se lo dije con amor, ¿me entiendes? Porque es un tema delicado, y eso lo trae el pastor John MacArthur en el libro 12 hombres comunes y corrientes. Él dice que uno no puede renunciar a la verdad y a decir la verdad, pero tampoco puede renunciar al amor. Y él usa una frase que se me quedó grabada, creo que lo que más recuerdo del libro es eso. Él dice que el amor sin verdad es hipocresía, pero la verdad sin amor es brutalidad. Y el Hijo de Dios, en dado caso, vaya a poner a una persona en su lugar, tiene que hacerlo con amor, sabiendo que muchas veces uno no edifica con lo que uno está diciendo. Yo lo dije, tal vez lo dije un poquito exaltado aquí, pero lo dije pasivamente en ese momento, para que él me entendiera. ¿Entiendes? Porque los inconversos muchas veces lo que buscan es exasperar. Y son los mismos que tal vez tú en tu ímpetu de querer defenderte, quedas peor parado. Tremenda experiencia esa. Realmente con palabras de sabiduría lo enfrentaste. Porque y lo enfrenté con la realidad. Y que mucha gente cree que el hecho de tú ser pastor o hijo de pastor, si tienes algún bien es porque ese bien, como tú bien decías, viene del dinero de los que aquellos que son bajos mentales, o sea, que tienes que hacer mental, que no pueden entender que un pastor se está aprovechando, cuando no entienden una realidad de que el pastor paga un precio más alto de lo que él recibe. Exactamente. No, tampoco yo lo critico a quienes vivan a tiempo completo en el ministerio. Ese no es el caso mío, gracias a Dios. Y siento cierta paz en el hecho de que mi papá tiene su profesión y se dedica a otra cosa, que yo sé que cuando mi papá no sea pastor, bueno, pues seguirá haciendo lo que es en su profesión, ¿me entiendes? Pero yo no critico, ni juzgo, ni señalo a los pastores que se dedican a tiempo completo en el ministerio, porque entiendo lo mismo que dice Francis, de que no hay salario que pueda remunerar todo lo que pasa un pastor. Y eso lo sabemos los hijos de pastores. Por eso es que yo siempre digo que el corazón de un hijo de pastor solamente lo conoce otro hijo de pastor. Jeremías, en algún caso de tu experiencia vivida, ¿te has sentido que te ha parecido mejor pasar desapercibido? O sea, por lo mismo, porque hay ciertos lugares que tú llegas como hijo de pastor, que de que sabes que tú eres el hijo de pastor, ya una vez que está, pero no, tú no debiste expresarte así, no debiste sentarte de esa forma, no debiste levantarte de esa forma, no. O sea, como que buscan la forma de que querer moldear tu manera de ser antes de tú expresar quién realmente tú eres. Pero entonces muchas veces llegas a ese lugar como que prefieres decir que eres simplemente Jeremías y punto, para que te vean como normal y que nadie quiera como venir a ejercer presión sobre ti. ¿Te ha pasado alguna vez eso? Mira, el ser humano siempre va a querer lo que no tiene. Y aquí también me van a entender los hijos de los hijos de los pastores. La casa del pastor es una casa pública. Ahí en cualquier momento va a llegar un miembro, en cualquier momento va a llegar una persona y el pastor lo va a atender. Y se vuelve una casa pública y una casa que anda mucha gente, transcurre muchas personas. Y eso te va a llevar a un punto a ti que como tú te criaste en una casa con tantas personas, tú cuando ya tú tengas cierta edad, tú lo que vas a desear es una casa tranquila, porque tú no estás acostumbrado a eso. De igual manera, como tú siempre has sido una persona que por el simple hecho de ser el hijo del pastor ya captas mucha atención dentro de la iglesia, tú siempre vas a estar constantemente deseando el anonimato, porque tú vas a querer tranquilidad. Por ejemplo,
yo me casé hace 1 año y medio y yo estoy completamente feliz con la tranquilidad de mi casa. Y no era que no era que yo me sentí incómodo en la casa de mi papá, de mi padre que era pastor. No, era que sencillamente estoy experimentando algo que no tenía. O sea, yo me acuerdo las veces que yo me pude quedar solo en mi casa, tranquilo, o que yo escuchaba silencio, yo la puedo contar creo que 2 o 3 veces, porque mi casa es una casa pastoral y siempre hay gente. Y ahora que tengo tranquilidad y silencio, pues entonces me siento extraño, pero me siento como con algo nuevo. De igual manera, el que se crió en una casa con pocos familiares, 1 o 2, cuando tenga la oportunidad va a querer tener una casa con más personas, porque va a desear justamente lo que no tenía. Y es igual, yo creo que cada hijo de pastor en algún momento ha deseado tener cierto grado de anonimato. Quiere pasar desapercibido, quiere pasar como otro miembro normal, quieren que lo traten como otro miembro normal. Algo que a mí me molesta mucho es usualmente cuando te quieren dar como cierto beneficio por ser hijo de pastor. Eso a mí no me agrada, porque yo siento que yo no me estoy ganando la cosa por mí, yo me la estoy ganando por ser hijo de mi papá, y eso a mí no me gusta. Ejemplo, si yo veo que le están repartiendo comida y me quieren dar de primero, porque no, dale comida a todo el mundo, si quiere déjame de último. Porque no me gusta, yo soy de la persona que entiende que me gusta que me den la cosa porque yo me la merezco, no porque como que me la tienen que dar por nacimiento, porque yo soy el hijo del pastor. Entonces, pasa muchísimo. No hay forma, no creo que al 100% tú puedes evitar tener privilegio, porque sería como pelear contra la corriente. Pero yo considero de que mientras esté dentro de tus posibilidades, trata de ser lo más justo posible, porque la gente de manera automática te van a querer dar privilegio hasta por agradar al pastor. Sí, eso pasa. O sea, te pueden utilizar Eso como pasa objeto mucho para agradar al pastor y eso ya te va a dar privilegio. Son conductas que debemos de ir corrigiendo en la iglesia, ¿se entiende? El pastor y su familia son la familia del ministerio. Es una familia que es la que está trabajando ardientemente en el ministerio. Pero son una familia más. No son una familia especial. Al contrario, la Biblia lo que nos enseña es que lo que son los líderes son los que sirven a los que no son líderes. Entonces nosotros no estamos, los hijos de los pastores no estamos hechos para que los miembros nos sirvan a nosotros. Al contrario. A nosotros se nos debe de enseñar desde chiquito, yo entiendo que eso es lo correcto, a nosotros servir a los demás. Algo que yo quería complementar con lo que estábamos hablando ahorita, de que el llamado no se hereda. Tú no puedes obligar a tu hijo a que herede el llamado, pero sí tú le puedes enseñar a tu hijo el amor por las almas, el amor por el ministerio. Y tú le puedes enseñar a tu hijo perfectamente que Dios no se queda con nada de nadie. Muchos hijos de pastores les pasa que trabajan en el ministerio y como que no ven recompensa. Dios ve eso. Dios no se queda con eso. Dios, aun cuando sabe que tú estás trabajando en la iglesia más por obedecerle a tu papá que a Dios, aún así Él lo toma en cuenta. Porque la palabra dice que me es favorable que yo trabaje en la casa del Señor, porque mientras yo me encargo de los asuntos de Dios, Dios se está encargando de mis asuntos. Entonces tú muchas veces vas a ver incluso situaciones donde tú vas a tener hijos de pastores que no son cristianos, pero por el simple hecho de pertenecer a la familia pastoral, en algún momento le toca trabajar en el ministerio, ejerciendo alguna función, y aún así tú vas a ver que de una u otra manera su vida va a ser bendecida, porque Dios no se va a quedar con eso. El simple hecho que tú lo hagas más por obedecer a Dios, por obedecer a tu padre, que obedecer a Dios, no te excede de que Dios cumple esa promesa contigo. Ahora, claro, es diferente cuando ya tú por convicción propia, tú decides, yo voy ahora a ser responsable en las cosas que son competentes conmigo en la iglesia, no por papi, no por mami, no por agradarle, sino porque yo estoy sintiendo el compromiso del Señor en mi corazón, por la necesidad. Ya ahí Dios tiene un trato más personal contigo y diferente. Y en eso es justo el momento donde comienza entonces a caminar tu ministerio, no el ministerio de papi. Así es. Tengo una pregunta para ambos. Como decía el varón ahorita, hay muchos hijos de pastores que han sido de mal ejemplo para el evangelio, mal ejemplo para la iglesia, y también han avergonzado en muchas ocasiones a sus padres, pero claro, como estamos hablando, no se espera, la gente tiene una percepción y no se espera de que un hijo del pastor sea un descarriado o no esté en la iglesia, no, tiene que estar ahí, es lo más lógico, pero, o sea, para la persona, pero ese miembro de pastor, ese hijo de pastor, tiene el mismo derecho de descarriarse
que también otra persona que es un hijo de pastor. Ese hijo de pastor tiene el mismo derecho de fallarle a Dios como una persona normal de la iglesia. O sea, no se puede como... No está como- exento. Exactamente, no está exento de nada. Entonces, vemos los hijos de Elí, que esa es la pregunta que tengo. ¿En algún momento han tenido ustedes el temor de fallarle a Dios? O sea, como los hijos de Elí, si en algún momento quizás lo han hecho, se han descarriado, eso es personal. Pero la pregunta es que si en algún momento ustedes han tenido el temor así de fallarle al Señor, por ejemplo, ustedes se han criado los dos en el Evangelio, pero no sé si tuvieron un espacio de donde no estuvieron en la iglesia, como ha pasado muchas veces, que hay hijos de pastores que se descarrían, pero vuelven otra vez. O sea, ¿qué ha pasado ahí? Vamos a dejar primero a Fíjate, uno nace en el Evangelio, pero debe haber un momento en la vida de uno de esa convicción de que uno entienda que uno tiene que seguir al Señor. No por papá y por mamá, aunque lo menos cierto es que si el niño es instruido en el camino del Señor, cuando sea viejo, no se va a apartar de ese camino. Si yo te digo que nunca he sentido ese miedo de fallar como los hijos de Eli, estoy mintiendo. Sobre todo, y eso es algo que muchos de los hijos de pastores concuerdan, a veces se siente como si los hijos de pastores peleamos con ciertas fuerzas infernales que son especiales para hijos de pastores. Y tal vez eso tenga cierta profundidad bíblica y teologal, porque hay veces que el enemigo tal vez no pueda atacar a papá, pero sabe que si ataca al hijo, está atacando a papá afecta al papá indirectamente. emocionalmente, pero también afecta el discurso de fe que el papá da en la iglesia. Porque las personas dicen el hijo. Eso es lo primero que dicen. Y si yo te digo que no he tenido miedo nunca de fallar como los hijos de Eli, estoy mintiendo. Sobre todo en parte de mi adolescencia temprana, que yo decía, wow, pero con la crianza que me ha dado mi papá, mi mamá. O sea, que uno se expone al mundo, Sí, sí. a amistades, a experiencias y todo eso. Y miedo de fallarle al Señor. Pero fíjate, yo creo que nada que se fundamente en el temor y en el miedo va a tener éxito. Es un plan que a la corta o a la larga va a fracasar. Y en las escrituras está el ejemplo de los hijos de Eli, y qué bueno que lo mencionas, pero es para que uno vea que aunque uno sea del ministerio, uno no está exento de ser atacado y de caer, para que uno vea las consecuencias de la desobediencia. Pero así como está el ejemplo de los hijos de Eli, hay también otros ejemplos de jóvenes de edades contemporáneas y tal vez en situaciones o circunstancias más difíciles de las que se vieron los hijos de Eli, que le fueron fieles al Señor. Yo creo que el Hijo de Dios no puede fundamentar su fe, la manera en que se comporta, en ese temor de fallarle al Señor, sino en la gracia del Señor. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Nosotros nunca estaremos en un estado de dignos para el servicio, sino que Dios es un Dios perfecto que llama imperfectos, y en el proceso del servicio, de la vida ministerial, va perfeccionando áreas en nuestras vidas. Y el Señor nos ha dotado de herramientas para que nosotros trabajemos en el campo ministerial, de herramientas para que no pasemos a la historia como los hijos de Eli, y que cuando las generaciones que están detrás de nosotros nos puedan ver a nosotros como hijos de pastores, vean en nosotros un ejemplo de fe, un ejemplo de buena conducta, un ejemplo de práctica. Es así, pero lo que yo digo que muchas veces vemos todo lo contrario. Sí. O sea, la mayoría de los hijos de pastores son, en un término más llano, desacatados. La mayoría de los hijos de pastores dicen, como que siempre son cristianos de la secreta, vamos a decirte. ¿Qué pasa ahí? O sea, quizás por lo mismo que yo estaba diciendo, esa presión de estar siempre en la iglesia, quizás no por convicción, sino por Una costumbre. una costumbre. Ellos tienen ese deseo de probar o algo. Háblame un poquito de eso, Jeremías. Bueno, mira, yo considero, tú vas a tener dos tipos de hijos con los hijos de los pastores. Lo que pasa es que a la mayoría de la gente se le hace difícil entender que un pastor puede ser buen pastor, pero mal padre. Es una realidad. Empecemos por ahí.
Tú puedes ser un excelente pastor, un excelente predicador, tú puedes ser un excelente hombre de Dios, pero tú puedes ser un mal padre. Ejemplo tenemos claro en la Biblia, muchísimo de eso. Y como decía nuestro hermano Brelmi, cuando vemos al pastor predicando ahí, no es el pastor, es mi papá, es mi mamá. Entonces, lamentable el caso, yo creo que la mayoría de los hijos de los pastores terminan descarriados o son mal ejemplo hoy en día en la sociedad por rencor a lo que la iglesia le causó, a lo que el ministerio le causó. Porque yo creo que la mayoría te puede decir que sí, de que la mayoría no pudo pasar tiempo con su padre porque porque el pastor estaba en la iglesia. La mayoría, cuando llegaron a la adolescencia, se encontraron con doble moral y eso pudo afectar su vida en el sentido de que fácilmente el pastor predicaba ese domingo de tener templanza y dominio propio y en la casa tenía un ataque de ira. Eso le trabaja al niño porque dice, pero él está diciendo una cosa en el altar y aquí en mi casa él hace otra. Y entonces ese manto santo que tiene el pastorado se va eliminando a los ojos del hijo. Y entonces ese respeto que uno le tiene a la cosa de Dios se le va yendo a los hijos. Porque están viendo probablemente tal vez una doble vida o no están comprendiendo que es cierto que el pastor puede predicar algo. No se debe de predicar lo que tú no vives. Pero también hay que entender que tú puedes predicar de todo y en algún momento tú también puedes caer porque tú no estás exento de eso. Entonces, ese grupo de experiencia comienza a marcar al niño. Comienza a marcar el niño. Otro tema que mencionó buenísimo Brelmi es que la mayoría de los padres en este país quieren evangelizar a los hijos a través del temor. Tú no puedes evangelizar a largo plazo a nadie diciéndole que si no haces esto te vas para el infierno. No funciona a largo plazo. Mira por qué. Un niño va creciendo y de repente un niño te dice una mentira y tú le dices, no puedes mentir porque eso es pecado y si tú mientes te vas para el infierno. Así que te evangelizan a los chiquitos. Sí. Y a Dios no le gusta, pero no te están explicando ni la consecuencia, ni la causa, nada. Te están explicando que no lo hagas porque es malo, a Dios no le gusta y te vas para el infierno. Ya. Cuando tú vas creciendo, tú de repente ves que tú dices una mentira y no te pasó nada. Tú dices otro y no te pasó nada. Tú comienzas a perder el respeto a lo que te están diciendo. ¿Por qué tú dices que no te pasó nada? Porque no te están explicando que hay una consecuencia espiritual, no te están explicando que hay una consecuencia a largo plazo, te están diciendo que si tú mientes te vas para el infierno. Entonces eso más un grupo de hechos más se acumulan y tú le pierdes el respeto. Entonces tú continúas yendo a la iglesia por costumbre, por obedecer a tu papá, porque tu papá te está obligando a ir los domingos a la iglesia. No porque no es que tú quieres, es que te están obligando porque si por ti tú te quedas en la casa. ¿Qué pasa? Llega un punto que tú tienes cierta edad y al final él es tu papá, pero él ya no te puede controlar. Porque al final el pastor hizo un mal trabajo como padre, se encargó más de darle mandatos y reglas al hijo, más que presentarle verdaderamente quién es el Señor. Uno de los errores que lo he visto yo muy comunes es que la mayoría de los hijos de pastores, hasta cierta edad, piensan que por el hecho de nacer en el Evangelio son cristianos y no han hecho nunca confesión de arrepentimiento. Entonces, hacen muchas cosas por costumbre y porque los padres se lo imponen, pero no hay una convicción en su corazón de querer al Señor. Hace poco escuché a una joven que como 4 o 5 años en la iglesia y me confesó de que ella no ama a Dios y está en la iglesia, la mamá la trae. Gloria, ¿qué hacemos en ese caso? Y los padres cometen el error, ojo, esto era una carta juzgando a los padres, porque a los padres nadie se le entregó un manual cuando quedaron embarazados. Mira, así es que ningún padre está preparado para ser padre, yo considero. Eso se aprende en el proceso. Pero sin embargo, la mayoría de los padres piensan que hablar con el hijo es reprocharle. Ellos piensan que sentarte a hablar con tu hijo acerca de la palabra y del plan que Dios tiene contigo es reprocharle porque no hicieron la cosa bien o reprocharle porque no hacen esto en la iglesia. Así es. Y los hijos no van a entender de esa manera. Yo estando en la casa y decirle, tú debes de ir más a la iglesia y tú debes de participar, eso no es hablar con mi hijo. Yo le estoy reprochándole y eso crea una defensa ante el hijo de que no te va a querer escuchar. Porque ya tu primera condición es que tú le estás juzgando. Eso es así. Entonces, llega el punto que los hijos tienen una edad, aunque sean hijos de pastores, ya están lastimados, ya lo que están cansados de seguir directrices y lo que han vivido una vida de costumbre, no de convicción, y cuando tienen cierto poder sobre su vida y los padres pierden cierta autoridad sobre ellos, pues sencillamente terminan yéndose de la iglesia. Y luego tú ves que son un mal ejemplo para la sociedad y no hay nada peor en este mundo, digo yo,
que una persona que se vaya afuera a la calle herida en un ambiente cristiano. Es tremendo, varón. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando un cristiano, no solamente le pasa al hijo del pastor, pero cuando un cristiano se descarría porque terminó herido por otro siervo de Dios, porque le hicieron algo en la iglesia, es con rencor que sale allá afuera. Exacto. Sale a hacer maldad, sale peor que cualquier inconverso de allá afuera. Exacto. Porque sale herido, no quiere saber ni de lo de allá afuera ni de los cristianos, no quiere saber de nadie. Y el proceso de reconciliación con este tipo de muy cosas difícil. es muy difícil, porque para tú sanar desde dentro de la iglesia algo que él ahora rechaza, tú sanar desde dentro de la iglesia una herida que está allá provocando que él se acerque más hacia afuera, ¿cómo tú desde dentro lo sanas cuando ya tú provocaste una reacción adversa Sí, es más difícil, hacia la iglesia? es más difícil que el de allá afuera, porque incluso el de allá Difícil. afuera, cuando tú le invitas a que te dé un poco de tiempo para hablar de Cristo, tú lo ves que lo acerca, se abre. Pero el que ya está lastimado no quiere saber de eso. No me hable de iglesia, no me hable de cristiano. Si es para eso que tú me estás llamando. Ese es el mismo caso de los hijos de los pastores. Oye, te dicen, yo conozco todo eso ya y como que viene con lo mismo y ellos estuve en el evangelio, yo sé lo que es eso, todo es una falacia, todo es una hipocresía. Es porque está difícil herido. restaurar eso. Ese es el difícil. mismo caso del hijo de los pastores. Permítanme, Francis, por favor, añadir algo. Estoy totalmente de acuerdo Adelante. con el comentario de Jeremías. Y fíjate que uno en la postura de hijo de pastor no solamente conoce o puede hablar del caso personal, sino que también uno se codea con personas que son también hijos de pastores. Y yo tengo muchísimos amigos en mi concilio, en concilios hermanos, en iglesias independientes, que en el sentido de la confianza se han atrevido a abrirse y a comentar cosas que no le han dicho ni siquiera nunca a su propio padre. Y eso que mencionaba Jeremías creo, tiene una importancia capital. Esa dicotomía, ese sentido divorciado entre el discurso de fe que se tiene en las iglesias y entre lo que pasa en la casa, en la vida íntima. Y es porque los hijos de pastores no están exentos del fenómeno que pasa en las iglesias. ¿Qué pasa en las iglesias? Las personas tienden a idealizar a quienes son usados por Dios. Exacto. Y tienden a pensar que a ellos les rodea un aura de perfección. Perfección y Dice- pureza. Exactamente. Y tú dices, bueno, sí, todos somos imperfectos, pero uno en el fondo piensa que ellos tienen que ser un chin menos imperfecto. Están más cerca de Cristo. Ustedes no tienen derecho a ser tan imperfectos como yo. Porque Exacto. yo soy pastor. Exacto, y uno va recogiendo el sentir de los hijos de pastores. Y fíjate algo importante, yo creo que la administración del amor y del tiempo a la familia es fundamental. Y eso es un discurso muy reprochado en muchas iglesias, sobre todo cuando el trasfondo es abusar del dinero de las personas. La gente cree que Dios es la iglesia y que la iglesia es Dios. Dios es tan grande que la iglesia es uno de los tantos tentáculos del Señor. Pero la familia va primero que la iglesia. Amén. Y eso es un punto donde nos hemos perdido a lo largo del tiempo, porque entendemos que si le damos prioridad a la familia, le estamos quitando prioridad al Señor. Si no vamos a las escrituras que dice, cómo Jesús resumió los mandamientos: amarás a Jehová tu Dios, toda tu alma, con todo tu corazón, con tu mente, con tu fuerza. Y el segundo, a tu prójimo como a ti mismo. Y yo pregunto, ¿quiénes son nuestros primeros prójimos? Nuestros primeros prójimos son la familia en la que el Señor nos ha puesto. Así es. Donde nosotros aprendemos valores y aprendemos a manejarnos y a conducirnos con los demás prójimos. ¿Me entiende? Entonces, hay un fallo natural y que se ha arrastrado a lo largo de la historia de personas que entienden que se tienen que matar en la obra del Señor, pero olvidan lo primero. Quien no administra su casa no puede administrar los negocios del Señor. Entonces, cuando tú te vas a la iglesia y dejas un hueco en tu hogar, ¿sabes qué pasa? El enemigo sabe, se aprovecha. El enemigo observa las necesidades de afecto de tus hijos y se inmiscuye en la familia. Entonces, después nosotros tenemos una generación de personas, de hijos de pastores, que no quieren saber de la iglesia, que no quieren que se le hable del Señor, y que no es culpable el diablo. Yo creo que el hijo de Dios tiene que responsabilizarse. Si el enemigo se mete, es verdad, y empeora las cosas, pero la cuota de responsabilidad, yo creo que hay que reconocer cuál es. Mi papá, yo les mencionaba que es terapeuta familiar,
y siempre está mediando situaciones en el concilio y fuera del concilio. Y hubo un caso cercano, muy deprimente. Oye esto. Ese niño dijo que él quería llevarse el púlpito a su casa. ¿Por qué te quieres llevar el púlpito a tu casa? Me quiero llevar el púlpito a la casa porque cuando papi está en el púlpito, él es amoroso, él escucha a las personas, él habla tranquilamente, pero cuando está en la casa es un ogro. Oye, eso es un niño traumado. Y muchas veces nos enfocamos tanto en sanar a las personas en la iglesia y no nos enfocamos en la niñez. Si tuviésemos niñez sana, entonces el resultado de eso es adultos sanos y una iglesia mucho más sana. ¿Me entiendes? Pero con todo eso, te voy a decir una cosa. El hombre es inexcusable delante del Señor. Yo no puedo presentarme delante del Señor a decir que yo no quiero saber de la iglesia porque me pasó tal y cual cosa. Quien murió por mí fue Cristo. Amén. Entonces el hombre es inexcusable. Nosotros entendemos, nosotros justificamos, nosotros argumentamos, pero delante de los ojos del Señor somos inexcusables. Entonces creo que los padres tienen que aprender a ser buenos administradores del tiempo que le dan a sus hijos y del amor a sus hijos. El papá tiene que compartir con su hijo, el hijo tiene que ir al parque, el hijo tiene que correr, tiene que vivir su niñez, tiene que quemar su etapa y tiene que amar. Sí, realmente yo creo que el padre como pastor, padre, madre, los pastores, deben siempre ver los hijos como una fuente de evangelización, pero constante. Muchas veces el fallo cae en que cuando el padre, el pastor, ve al hijo como un hijo y simplemente le dice una sola palabra de que esto debe ser así y punto, no sabe que el niño tiene que ser evangelizado y reevangelizado, porque es que el niño tiene que crecer entendiendo el evangelio, no con un evangelio de golpe, de imposición, sino que el niño vaya asumiendo, entendiendo el evangelio. Y por eso es que el pastor debe siempre estar evangelizando al niño, evangelizando. Su primera iglesia. Y yo creo que si la pandemia y el confinamiento no nos enseñó que la primera iglesia que un pastor tiene es su propia familia, sus hijos, yo creo que nada de lo que nosotros digamos aquí puede convencerlos de eso. A los dos, ustedes saben ya a título personal, sus propias experiencias, ¿qué siente de parte del Señor? ¿Qué el Espíritu Santo les marca para que ustedes se proyecten? O sea, yo les pregunto a ambos, en 15 años, según el compromiso de Dios con ustedes, de ustedes hacia el Señor, ¿cómo ustedes se visualizan de aquí a 15 años ya en su ministerio, en lo que Dios ha puesto en su corazón, Jeremías? Bueno, mira, yo creo que todo joven, no solamente los hijos de los pastores, cuando ya está entre su adolescencia y su juventud ya adulta, comienza a tener esa batalla entre el llamado del Señor y entre verdaderamente lo que quiere hacer. Yo creo que todos hemos pasado por ese momento, o estamos pasando por ese momento, donde tú quieres hacer algo dentro de tus planes humanos, pero al mismo tiempo tú estás sintiendo el llamado del Señor internamente. Y yo desde pequeño siempre como que yo fui claro con todo. Yo sabía lo que yo quería estudiar, yo sabía lo que me gustaba, lo que no me gustaba. Y por más que a mí me ministraban que una cosa, que otra cosa, yo tranquilo que Dios me va a decir a mí qué es lo que Él quiere que yo haga y por dónde yo quiere que yo me mueva. Entonces, yo me veo en 15 años completamente en el ministerio. Dios, entiendo yo que me ha llamado al ministerio de la predicación. Y yo me veo específicamente cumpliendo su llamado. De donde Amén. Él me llame a predicar, pues allá voy yo. Amén, gloria a Dios. Pero ya, si Dios pone en mi corazón en el futuro el llamado de pastor, pues bueno, con tristeza lo voy a recibir. Gloria a Dios. Pero de igual manera, también con regocijo, porque aunque sí es cierto que se pasa mucho trabajo, no se duerme, hay mucha lucha, pero sí también tenemos que admitir que no hay regocijo más grande que ver una vida transformada. Amén. Cuando tuve una vida que tú la veías en la calle y tú sabías que esa persona estaba en esa situación, aún en contra de su voluntad, y muchas veces es el mismo pecado y el círculo vicioso que lo tiene ahí adentro, y tú sabes que desde el fondo de su alma esa persona quiere salir de ahí, pero no puede.
y tú ves que Dios te utiliza a ti, o tú puedes ser de una manera u otra un canal de bendición, y esa persona termina transformado, y luego esa persona está bendiciendo a otro, el regocijo que tú sientes Amén. de que como tú puedes ver la obra completa es algo magnífico, y eso Eso no es tiene así. ningún valor. Eso es así. Bremby. Fíjate, como te decía, hay muchas personas que auguran hacia uno una vida ministerial, incluso hasta pastoral, porque ven a uno predicando, involucrándose en el ministerio. Esas son cosas que entiendo el Señor en su momento tendrá que terminar de trabajar en mí. Yo sí creo, como te mencionaba al inicio, de un llamamiento irresistible del Espíritu Santo. Y que las cosas que son de Dios se dan, prosperan y son irresistibles. Lo vuelvo a decir. Yo tengo planes personales, como hablábamos fuera del aire, por mi carrera. En 10, 15 años me veo como especialista. Sin embargo, te voy a decir una cosa. Bueno, también como músico, porque eso es lo que soy en la iglesia. Pero en 10, 15 años, mi mayor anhelo, si Cristo no ha venido, si yo no he partido de la presencia del Señor, es yo seguir siendo hijo de Dios. Y que el Señor me permita haber lidiado con las áreas de mi vida que Él está trabajando en ellas. Es un proceso continuo hasta el final. Por más que uno estudie, por más que uno se afane, por más que uno se esfuerce, yo creo que lo que verdaderamente vale la pena es lo que se siembra para la eternidad. Y Así ese es. trabajo en el Señor, aunque, como decía Jeremías, Él lo acepta llorando, el trabajo en el Señor no es en vano. Y el Señor nos es claro y en su palabra nos habla que Él recompensa a cada uno según su obra. Hay galardones. Uno no trabaja por los galardones, ¿me entiendes? Pero Ayudan. Ayudan. Wow, creo que hoy hemos tenido un tiempo de bendición y de mucha edificación. Un tema bastante edificante, terrible, muy muy tremendo. Y espero que cada uno de los jóvenes que logren ver la transmisión en este programa puedan ser edificados. Algunos hijos de pastores. Que quiero que un consejo final a esos hijos de pastores que puedan ver esto, y a los jóvenes, a la sociedad, como hijos de pastores, que ustedes pueden, un último consejo, Jeremías. Bueno, dos cosas muy sencillas y muy fácil. Lo primero, dejen de buscar a Dios en los actos de los hombres. La mayoría de las personas terminan decepcionadas de la iglesia y también los hijos de los pastores porque quieren ver a Dios en un acto humano. O sea, el hombre te va a decepcionar, tu papá te va a decepcionar, tu mamá, tu hermano, todo, pero Dios no. El problema es cuando tú quieres buscar a Dios en los actos de los hombres. Y Dios no está en el acto de los hombres. Dios puede habitar en los hombres para hacer manifestar su presencia. Pero Dios está en su palabra y en la intimidad que tú tengas con Él. Eso es lo que no te va a decepcionar. Entonces, como decía nuestro hermano Brelmi, ciertamente tal vez tu papá fue el que te marcó y por eso tú no quieres saber de la iglesia. Pero eso al final no se vuelve una excusa delante del Señor. Al final, todas esas personas que se van quieren al Señor. Ellos quieren y ellos son sensibles. Y en algún momento de su vida chocan con eso. Porque se dan cuenta que aunque trataron de correr fuera de la presencia del Señor, en algún momento en su vida se encuentran con el Señor. La historia de esa persona me acuerda mucho a la de Jonás. Porque la gente, si tú estudias la vida de Jonás, cuando Jonás decidió ir contrario totalmente a donde Dios le mandó, no solamente él desobedeció la palabra de Dios, el tipo tuvo la gallardía de hacer lo más complicado con tal de desobedecer a Dios. El viaje le salía más caro y le salía más lejos donde iba a llegar. Y aún así él estaba dispuesto a ir contrario a donde Dios lo mandó. O sea, no solamente que tú lo estás desobedeciendo, tú estás haciendo esfuerzo en desobedecerlo. Entonces, pero al final tú te vas a encontrar con la presencia del Señor. Al final tú te vas a encontrar con ese muro de nuevo, donde tú vas a ser confrontado, donde tú de una manera u otra te vas a sentir, yo fui lastimado, yo fui lacerado, pero te va a pasar como dice justamente en Jeremías 27. Pero yo no sé qué es lo que pasa, que dentro de mí hay un fuego, hay como algo, que una llama dentro de mí, que no me deja estar tranquilo, que de una manera u otra me llama hacia la iglesia. Y yo sé que la mayoría, o todos, mejor dicho,
han pasado por esa situación. Entonces, dejemos de buscar los actos o dejemos de buscar a Dios en los actos de los hombres y mejor comencemos a buscar a Dios donde verdaderamente Dios está. Wow, amén. Tremendo consejo. Así, hermano Belmi. Bueno, uno se ve expuesto a un sinfín de situaciones. Como yo decía ahorita, uno no puede divorciar la figura de papá, de pastor, de manera que las cosas que pasan en el ministerio del padre, bueno, afectan a uno en lo emocional. Entonces y eso lo he constituido una práctica en mi vida, de pedirle al Señor que proteja mi corazón. Como decía Jeremías, no esperar viendo a Dios en las personas, saber que las personas son seres humanos propensos a fallar, pero básicamente eso, pedirle al Señor que proteja sus corazones. En dado caso necesiten ayuda, un consejo, pueden acercarse a otro hijo de pastor que sientan o entiendan que les va a dar un buen consejo, que les va a guiar, porque el corazón de un hijo de pastor lo conoce otro hijo de pastor, y no hay alguien mejor para ayudarte que una persona que entienda lo que tú sientes en tus emociones. Pero sobre todo eso, pedirle al Señor que proteja nuestros corazones y enfocarse, proseguir el blanco de la soberana vocación y saber que por encima de lo que pase, por encima de cualquier situación, quien sustenta la suerte nuestra es el Señor, y las cuerdas nos han caído en lugares deleitosos. Amén, gloria a Dios. Pues ya hasta aquí hemos llegado, el tiempo ya se agotó, bueno, ya estamos sobre el tiempo realmente. Damos gracias por haber estado con nosotros todo este tiempo. Esperamos que estos consejos te puedan servir, que puedas hacer que este mensaje llegue a otros hijos de pastores, que tú mismo no te conviertas en un ente de presión contra estos jóvenes que luchan día a día con tratar de ser mejores, avanzar, crecer en el evangelio, pero que muchas veces se levantan voces y dedos acusadores pensando que deben ser un ejemplo de perfección cuando son seres humanos como tú y como yo. Dios te guarde, Dios te bendiga. Recuerda que somos el ministerio Caminando Bajo la Columna de Fuego. Estamos en la Challenge de Gol número 5 frente a la farmacia GBC. En las redes sociales estamos como Columna de Fuego. Búscanos allí, nos vas a encontrar. Te amamos, te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús y hasta el próximo jueves. Dios te bendiga.